Nos trasladamos de inmediato hasta Piura y le agradecemos al doctor Guillermo Bulanto, docente principal de la Universidad de Piura, por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor Bulanto. Tenga usted buenos días, muy amable. ¿Qué tal, José? Buenos días. Un saludo también a tu radio audiencia. ¿Cuál es la mirada que traza usted respecto a la economía en el país, ¿no? Si bien es cierto, hemos entrado a la tercera fase de reactivación, hay quienes dicen que ya no hay fases, pero más allá de eso, ¿cómo está observando el desempeño económico? ¿Hacia dónde vamos? Sí, bueno, la economía ha tenido, como bien sabes, una caída muy profunda. Se estima que sea entre 15 y 20% al final del año, una caída que hemos tenido, una de las más profundas a nivel mundial, incluso, ¿no? Debido a la cuarentena, que no vamos a entrar en detalles si estuvo bien o mal. Yo creo que era en principio necesaria en algunos puntos, quizás se excedió en otros, pero bueno, la realidad es que hemos caído bastante. Y cuando uno cae, pues el rebote a veces puede ser también significativo, ¿no? Esperemos que el próximo año podamos crecer más de 8%, ¿no? Esto depende mucho de la medida de cómo el Estado siga apoyando a las empresas y estas que reaccionen también a este estímulo, ¿no? Porque no hay que olvidar que la demanda es importante para que las empresas también se reactiven. Entonces los trabajadores tienen que tener ingresos para poder demandar y entremos en un círculo virtuoso, ¿no? Ahora, el presidente y la propia ministra de Economía y Finanzas apuestan de manera permanente por la inversión pública, ¿no? Por la ejecución de obras, ¿no? Y Sí. el gobierno en medio de esta emergencia acaba de lanzar el programa Arranca Perú y también Uh-huh. acaban de dar a conocer ya la modalidad de gobierno a gobierno para el tema de la reconstrucción nacional con cambios, ¿no? Entonces, ¿qué efecto puede tener? Pero poco se habla de la inversión privada, que es otro motor, ¿no? Sí, sí. Bueno, en realidad en épocas de crisis, de emergencia como actual, la experiencia, la historia nos dice que el Estado tiene un papel fundamental, ¿no? En la reactivación. No hay que olvidarnos las teorías keynesianas que surgieron justo en una crisis profunda, en la gran recesión de los años 30, ¿no? Y la enseñanza de esas crisis, digamos, como han habido antes y después también, nos muestra que el Estado, que es el representante de toda la sociedad, digamos, de todos nosotros, tiene una función muy importante en la reactivación de demanda, digamos, ¿no? Haciendo obra pública, demandando para que el privado comience a reaccionar. Pero como tú bien dices, el motor de la economía no es el Estado, es la empresa privada. En ese sentido, yo creo que hay que reactivar un poco más rápido algunos sectores, los protocolos quizás deben revisarse. Bueno, ya se han revisado, se han agilizado trámites, porque al principio eran muy engorrosos. Pero falta un tema que justo lo mencionó Hernando de Soto el otro día que vi una entrevista de él. Falta reactivar un motor importante que es la minería, ¿no? La minería podría eventualmente, inmediatamente generar una gran inversión que podría ser un motor importante. Yo creo que así como el Estado en estos casos de emergencia se le permite que actúe, que tenga déficit, yo creo que esos temas sociales que estaban bloqueando la minería tendrían que revisarse y darle paso a la inversión porque ahora es muy necesario, ¿no? Justo en estos momentos. No, y todas estas inversiones vienen apalancadas de importantes recursos, ¿no? Así es, totalmente. Hay un efecto multiplicador ahí en una inversión, ya sea pública o privada, que genera que otras actividades conexas a esa actividad comiencen a tener actividad justamente y los trabajadores tengan dinero para demandar, ¿no? Ahora, comentaba usted hace unos instantes que en estas situaciones de emergencia el Estado se convierte justamente en el elemento gravitante para la recuperación de la economía, ¿no? Y en eso creo que coinciden observadores, economistas, ¿no? Gente que sigue todo el compás de la economía, ¿no? Pero hoy hemos Sí. visto el diario El Comercio una situación que no deja de preocupar, ¿no? El Comercio cita hoy en su primera página a nivel nacional que 6 sectores, 6 ministerios han usado menos del 11% del dinero para la pandemia. Entonces este es un problema que ya venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, la poca capacidad de ejecución y la poca efectividad que se tiene, sobre todo en una época de emergencia, ¿no? Entonces, ¿qué tan gravitante puede ser apalancar el gasto público si tenemos estos problemas, estas deficiencias? Sí, yo creo que esta pandemia ha desnudado, perdón, no, sí, ha desnudado la palabra porque ya existían, o sea, existen, ha redescubierto, ha puesto en evidencia
tres problemas de la actividad económica peruana que son graves, ¿no? Una es la ineficiencia del Estado. Por eso yo hace tiempo, en las entrevistas que me has hecho, he mencionado que la reforma del Estado es un tema prioritario, no lo digo de ahora, lo he dicho desde hace 2, 3 años. Lamentablemente no está en la agenda política, ni del Congreso, ni del presidente de la República. Hablan de otras reformas, política, electoral, inmunidad, que pueden ser importantes, pero la más importante, que es la reforma del Estado, ni la mencionan. Esta reforma del Estado incluye mejorar la descentralización, por ejemplo, un verdadero proceso de descentralización, no el que hay ahora, que no ha servido para nada desde 2002. Y el otro tema importante que ha denudado esta crisis es la informalidad, ¿no? Que tiene que ver mucho con la competitividad. Una economía informal no puede ser competitiva. El trabajador peruano, en general el informal, es 4 veces menos productivo que el formal. Y el formal peruano es 4 veces menos productivo que el chileno. Entonces, reforma del Estado e informalidad formalización de la informalidad son dos temas que ahora se han visto son urgentes. Un Estado como el que tenemos, incapaz de gastar, no solamente en el nivel regional, que es donde más se critica, el nivel nacional es el que menos ejecuta, el que menos gestión tiene. Y entonces, en esta crisis pues se ha visto, en el tema de salud sobre todo, la ineficiencia absoluta, la descoordinación entre los niveles de gobierno, en fin, es todo un drama que no es de ahora, pero que la gente que no estaba muy al tanto del tema ahora lo ha gozado, perdón si cabe la palabra, ¿no?, entre comillas, en carne propia, ¿no? Ahora, en medio de esta emergencia, que hay quienes señalan que recién podríamos estar recuperándonos el año 2022, el gobierno ha lanzado, como le explicaba hace unos momentos, algunos programas, Arranca Perú, y también ha anunciado lo de la reconstrucción con cambio, ¿no? Pero así es. Eso no es empleo sostenible, es empleo temporal, ¿no? Y lo que se busca en economías sólidas es generar empleo sostenible, ¿no? Sí. No, es lo que te decía antes. En estos casos de emergencia, el Estado tiene una función importante que nadie la niega, ¿no? Pero posteriormente a esa emergencia es el privado el que tiene la función de generar empleo. El Estado no es el que genera empleo en la actividad económica. Por lo tanto, esta intervención del Estado tiene que ir orientada no a generar un empleo, digamos, temporal, sino a incentivar a que las empresas se mantengan, ¿no? Las empresas no pueden quebrar en esta coyuntura. Mucho se critica a veces el apoyo a tal o cual empresa. Bueno, sí, puede ser que haya una discrecionalidad, que puede mejorarse el reparto, apoyar más a las pymes, es cierto, pero aquí no podemos darnos el lujo de que ninguna empresa grande, mediana o pequeña quiebre, porque eso significaría que a futuro no tenemos ese motor sostenible, como bien han mencionado, para generar empleo. Si vamos a basarnos solo en el gasto público, eso es muy limitado. No te olvides que el presupuesto de Perú es 52.000 millones de dólares. Chile tiene un presupuesto de 70.000 millones de dólares, con la mitad de habitantes. O sea, el Estado es muy limitado lo que puede hacer en todo caso, ¿no? Ahora, ¿cómo está observando usted, y eso lo hemos conversado en algún momento también, sobre la reconstrucción con cambio, ¿no? Se ha anunciado ya bajo la modalidad de gobierno a gobierno, con Reino Unido, con Irlanda del Norte, ¿no? ¿Ha sido lo más apropiado? Sí, bueno, vista la ineficiencia del Estado, porque si el Estado fuera eficiente no tendríamos por qué hacer convenios de gobierno a gobierno, ¿no? Hacemos una licitación transparente, contratamos una empresa inglesa si se quiere o lo que sea, pero el Estado es el que la contrata, con términos de referencia transparentes, claros. Pero como bien sabes, la corrupción comienza en los términos de referencia, ¿no? Se pone, yo quiero una empresa que tenga un ingeniero yugoslavo, que haya nacido en tal año, le ponen como requisito, porque claro, ya está direccionado el término de referencia para que gane alguien. Qué buen apunte el que usted hace, ¿eh? En realidad es un apunte bien interesante que poco se toma en consideración, ¿no? Los términos de referencia generan justamente estas situaciones de corrupción, ¿no? Es que es así, lo que debíamos cambiar es los términos, cómo se elaboran los términos de referencia, poner veedores en ese punto inicial, porque si tú pones que quieres un ingeniero yugoslavo que haya nacido tal año y que haya nacido en tal sitio, ya estás direccionando y eliminas a todo el resto y dejas a la empresa que tú querías que gane. Entonces, eso debemos atacar. Bueno, pero al ser incapaces de hacer una buena organización tenemos que contratar Estado a Estado. Ahora, tampoco es la panacea esto. Piura ha tenido convenio de Estado a Estado. En la época de Velasco, me recordaba un colega el otro día, se hizo Poechos con un convenio de Estado a Estado entre Perú y Yugoslavia. Y se hizo muy bien la primera etapa, la segunda etapa, pero luego la tercera etapa ya no se realizó porque hubo interferencia política, cambio de gobierno, el siguiente gobierno ya no respeta el convenio que se firmó el anterior. O sea,
Es todo un caos eso. O sea, nada nos garantía tampoco que sea eficiente. Puede ser mejor que la calamidad que tenemos ahora, pero bueno, eh, tenemos que hacerlo porque estamos recontra mal en eso, ¿no? Ahora, en medio de este caos que usted describe, el ruido político, ¿no? Este enfrentamiento entre ejecutivo, legislativo, ¿no? ¿Qué es lo que toma en cuenta un inversionista o una persona que está interesada en nuestro país cuando ve esta situación? Bueno, es evidente que Perú tiene un riesgo bastante bajo, digamos, porque tiene una macroeconomía muy buena, ¿no? Somos campeones en macroeconomía. Falta un montón de cosas, como bien sabes, en temas micros, y podemos llamarlo así, ¿no? En temas, por ejemplo, de distribución territorial, pobreza, inequidad en el ingreso, falta un montón de cosas, evidentemente, pero en riesgo macro estamos bajo. Pero sí el ruido político puede comenzar a afectar en la medida que sea continuo, ¿no? Yo creo que la posición del presidente de estarse enfrentando permanentemente al Congreso, entrando en funciones que no le corresponden, el Congreso se puede equivocar, ojo, que se equivoca mucho, pero no le corresponde al presidente interferir en otro poder, según la teoría, digamos, si no vamos a la teoría de la separación de poderes, para eso se ha hecho, ¿no? Si no, nos volvemos una autocracia en la que el presidente es el rey aquí, ¿no? Pero bueno, esto genera un ruido político y si es permanente, ya vimos con el Congreso anterior, continúa con entonces no sé hasta dónde quiere llegar el presidente con este tema de enfrentamientos con el Congreso, ¿no? El Congreso también tiene que mejorar, bueno, eso ya es un tema posterior, el Congreso es lo que tenemos, es lo que somos, elegimos lo que somos, ¿no? Así que en eso no sé qué podríamos hacer, hay un tema ahí muy de mediano y largo plazo, de cambio en tema educativo, cultural, pero en fin. No, y lo último que acaba de aprobar el Congreso es una modificación constitucional, ha elevado a 6% del PBI el presupuesto del sector educación, ¿no? Y ha hecho saltar hasta el techo a la propia ministra de Economía y Finanzas, ¿no? Sí, bueno, es que no tiene o sea, el Congreso no puede, se está excediendo un poco, bueno, un poco no, mucho en sus funciones, ¿no? En el tema económico, en propuestas económicas que son demasiado populistas, sin un sustento técnico, en el tema político y legal, por ejemplo, con esto que ha hecho como revanchismo de quitarle la inmunidad a los magistrados, al presidente. Yo creo que por ambas partes hay mucho que reflexionar y el que está perdiendo en todo esto es la ciudadanía, es el país, ¿no? El que pierde con todo esto. Doctor Guillermo Dulanto, como siempre muy reconocido por esta comunicación Una con... entrevista. ¿Aló? Sí, 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 dígame. yo quiero agradecerle infinitamente, doctor Guillermo Dulanto, la amabilidad que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a seguir molestándolo para darle siempre, echarle una mirada desde el interior del país, cómo se está mirando, en este caso, el desarrollo económico de nuestro país. Como siempre, muy reconocido, muy agradecido. Que tenga buen día. Ok, José, gracias a ti y a tu audiencia. Gracias. Gracias. Conversábamos con el doctor Guillermo Dulanto, docente principal de la Universidad de Piura.